Te negaste a pagar mi boda, ya no eres mi padre. Las palabras de Adrián, mi único hijo, se clavaron en mí como astillas de hielo, perforando mi corazón y dejando solo un vacío ardiente. Estaba de pie frente a mí, alto, apuesto, con ojos que una vez rebosaron de amor ilimitado, y ahora ardían con una ira fría y ajena. Detrás de él, en el umbral de nuestra humilde casa en un viejo barrio de Madrid, vislumbré el rostro de su prometida, Sofía, con una expresión de triunfo que solo intensificaba mi dolor. Me quedé inmóvil, mudo, en mi salón, donde cada objeto guardaba el recuerdo de otra vida, de otras promesas. El viejo y gastado sofá donde Adrián y yo veíamos el fútbol, la cómoda de madera hecha por las manos de mi padre y la fotografía sobre ella. Mi madre, Dolores, con sus ojos bondadosos y arrugados que siempre vieron en mí más de lo que yo mismo veía. Fue su recuerdo, su espíritu, sus lecciones lo que provocó esta ruptura, este abismo sin fondo que se abrió entre mi hijo y yo. ¿Cómo pudiste, padre? ¿Cómo pudiste avergonzarme así delante de Sofía, delante de su familia? La voz de Adrián temblaba de indignación y vi cómo sus puños se apretaban. Nunca había sido así. Desde pequeño había sido mi reflejo. Tranquilo, sensato, apegado a la familia. ¿Qué lo había cambiado? O quizás simplemente no vi cómo cambiaba, cómo se alejaba, hasta que se volvió un extraño. Finalmente encontré mi voz, ronca, casi irreconocible. Adrián, hablamos de esto. 300 invitados. Eso no es una boda, es una exhibición. Y querías olvidarte de la abuela, de Dolores, de la que dio hasta lo último para que tuviéramos algo. Su rostro se contorsionó. ¿La abuela? ¡Otra vez la abuela! Murió hace 10 años, padre. Deja de vivir en el pasado. Esta es mi vida, mi boda, y Sofía quiere que todo sea perfecto. ¿Perfecto? Sentí como la indignación, hasta entonces contenida por el dolor, comenzaba a crecer dentro de mí. ¿Perfecto es cuando olvidas tus raíces? Cuando te avergüenzas de quien me crió, de quien me enseñó todo lo que sé sobre el honor y la familia. Ella se sentaría en un rincón, sola, mientras ustedes se divertían con 300 desconocidos a quienes apenas conoces. Adrián retrocedió, como si lo hubiera golpeado. Ella no se sentaría en un rincón. Ella no vendría. Ella no encaja en el concepto padre. Esas palabras fueron la gota que colmó el vaso. Entonces, ¿yo tampoco encajo en tu concepto, Adrián? Si estás dispuesto a traicionar la memoria de tu abuela, entonces no quiero ser parte de esto. Que sea sin mí. Mejor solo que entre aquellos que traicionan la memoria de la familia. Me miró, y en sus ojos brilló algo parecido a la sorpresa, pero rápidamente fue reemplazado por el desprecio. Como quieras, viejo. Pero no digas después que no te lo advertí. Ya no tienes un hijo. Se dio la vuelta bruscamente, tomó a Sofía de la mano y salieron, dejando tras de sí un silencio resonante. La puerta se cerró con tal estruendo que pareció desgarrar el aire. Me quedé solo, en el centro de mi humilde y ahora vacía existencia, rodeado de fantasmas del pasado y ruinas del presente. Me dejé caer en el viejo sofá, sintiendo cómo las fuerzas me abandonaban. La cabeza me zumbaba, y en el pecho sentía un dolor insoportable. Cerré los ojos, y ante mi vista interior apareció el rostro de mi madre, Dolores. Era una mujer del pueblo, con las manos gastadas por el trabajo duro, pero con un corazón lleno de bondad ilimitada. Después de la muerte de mi padre, cuando yo era apenas un niño, ella sola nos sacó adelante.
trabajando como limpiadora, costurera, lo que fuera, para que no pasáramos hambre. Me enseñó a valorar cada trozo de pan, cada palabra amable, cada minuto pasado con los seres queridos. La familia, Ricardo, no es sangre, es lo que está en el corazón, decía, abrazándome, y siempre añadía. Y recuerda a quienes estuvieron contigo cuando no tenías nada. Dolores adoraba a Adrián. Cuando era pequeño, ella pasaba más tiempo con él que yo, mientras yo intentaba construir alguna carrera. Le contaba cuentos. Le enseñaba a cantar viejas canciones españolas. Le horneaba sus bollos de canela favoritos. Adrián la llamaba Abuela del Sol, porque siempre sonreía y traía luz a nuestras vidas. Y ahora él estaba dispuesto a olvidarla, a borrarla de su boda perfecta, porque ella no encajaba en el concepto. Me pasé la mano por la cara, sintiendo las lágrimas, ardientes y amargas. No eran solo lágrimas de ofensa, sino también de desilusión. Siempre intenté darle a Adrián todo lo que yo no tuve. Lo envié a una buena escuela. Pagué la universidad, aunque fue increíblemente difícil. Quería que lograra más que yo. Y lo logró. Se convirtió en un arquitecto exitoso. Se movía en círculos que me eran inaccesibles. Y al parecer, junto con el éxito, perdió algo importante, algo que Dolores había inculcado en ambos. Los días siguientes fueron un tormento. La casa, normalmente llena de recuerdos y alegrías tranquilas, ahora parecía enorme y vacía. El teléfono permanecía en silencio, ni una llamada, ni un mensaje de Adrián. Sofía, por supuesto, tampoco llamó. Intenté distraerme, leía libros antiguos, veía la televisión, pero mis pensamientos volvían constantemente a la última conversación. Me imaginaba esa boda, una celebración grandiosa y ruidosa, donde mi hijo, mi Adrián, estaría junto a una mujer que al parecer valoraba más el brillo y el estatus que la humanidad. Y allí no habría lugar ni para mí, ni para la memoria de Dolores. Los días se fusionaban en una masa gris y sin rostro. La mañana daba paso a la noche, pero nada cambiaba. Dejé de prepararme comidas adecuadas. Comía lo que tenía a mano. Mi viejo perro, Paco, normalmente tan alegre, sentía mi estado de ánimo y se tumbaba a mis pies, gimiendo suavemente. Lo acariciaba en la cabeza y su suave pelaje era mi único consuelo. A menudo salía a pasear, deambulando por las calles familiares de Madrid. Cada rincón, cada piedra aquí, guardaba recuerdos. Aquí, en este banco del Parque del Retiro, Dolores y yo nos sentábamos durante horas, observando los barcos en el estanque. Y aquí, en la vieja panadería, Adrián, de niño, siempre pedía pan fresco con una corteza crujiente. Estos recuerdos eran a la vez una bendición y una maldición. Calentaban el alma, pero también me recordaban lo que había perdido. Una tarde, incapaz de soportar más el silencio, salí a la calle. Madrid estaba lleno de vida, risas, música. La gente se sentaba en las tabernas, bebía vino, conversaba. Pasé por la pequeña plaza de la villa, por los viejos edificios que habían visto siglos de historia. Me sentía un extraño en esta ruidosa ciudad, solo entre miles de personas. Mis pies me llevaron solos a la vieja cafetería El Abejorro, donde Dolores y yo solíamos ir los domingos. Allí servían los mejores churros con chocolate del barrio. La cafetería no había cambiado. Las mismas mesas gastadas, el mismo olor a café y bollería fresca. Me senté en una mesa junto a la ventana y pedí un café. «¿Ricardo?»,
¿Eres tú? Escuché una voz. Levantando la vista, vi a Teresa, la dueña de la cafetería, una mujer de ojos bondadosos y una mata de pelo canoso, que me conocía desde la infancia. Era amiga de mi madre. Teresa, hola. Intenté sonreír, pero no me salió muy bien. Se sentó frente a mí, poniendo un plato de churros en la mesa. Pareces perdido, mi hijo. ¿Qué pasó? No pude contenerme. Las palabras brotaron de mí en un torrente amargo. Le conté todo, sobre la boda, los 300 invitados, Dolores, las palabras de Adrián. Teresa escuchó sin interrumpir, solo asintiendo ocasionalmente. Cuando terminé, tomó mi mano. Su palma era cálida y áspera. Ricardo, dijo en voz baja, Dolores estaría orgullosa de ti. Siempre decía que el honor y la dignidad son más importantes que cualquier riqueza. Adrián es joven, está cegado por este nuevo mundo, por ese brillo. Pero eso no significa que esté perdido para siempre. Dijo que ya no soy su padre. Susurré. Teresa negó con la cabeza. Las palabras dichas con ira no siempre reflejan la verdad. Tú eres su padre, Ricardo, y siempre lo serás. Hiciste lo que creíste correcto, lo que estaba de acuerdo con tus principios. Eso no es debilidad, es fuerza. Sus palabras fueron un bálsamo para mi alma herida. Sentí un pequeño alivio. Quizás tenga razón, quizás Adrián aún entienda, o quizás no, pero no podía traicionarme a mí mismo. No podía traicionar la memoria de Dolores. En las semanas siguientes, comencé a recuperarme poco a poco. Seguí yendo a El Abejorro. Hablaba con Teresa. Ella me contaba historias sobre mi madre, sobre el viejo Madrid, sobre cómo cambiaban los tiempos. Esas conversaciones eran para mí como un soplo de aire fresco. Comencé a notar cosas que antes no veía. Las sonrisas de los vecinos, la belleza de las viejas calles, el juego de luces en las paredes de las casas. Comencé a ayudar a Teresa en la cafetería por las tardes, simplemente para mantenerme ocupado. Lavaba platos, limpiaba mesas, charlaba con los clientes. Era una interacción sencilla pero sincera que había perdido en la búsqueda del éxito de Adrián. Me sentía útil, parte de algo real. Incluso comencé a sonreír un poco. Teresa, al verme, me guiñaba un ojo y decía, ¿ves, Ricardo? La vida continúa. Y puede ser hermosa si le permites serlo. Un día, mientras limpiaba una mesa, la puerta de la cafetería se abrió y entró Adrián. Llevaba un traje caro, su rostro estaba pálido y sus ojos, hinchados, parecía perdido. Me quedé inmóvil, con el trapo en la mano. Me vio. Su mirada se detuvo en mí, luego se deslizó por la cafetería, por Teresa, que estaba detrás del mostrador, por las viejas fotografías en las paredes. Se acercó a mi mesa. Padre. Su voz era baja, casi inaudible. Guardé silencio, esperando. La boda. No habrá boda, dijo, mirando al suelo. Sofía dijo que estoy demasiado apegado al pasado, que no puedo olvidar. Se detuvo. Que no puedo olvidar a la abuela. Dijo que no estoy listo para nuestra vida, para nuestro futuro. Lo miré, y en sus ojos vi no ira, sino dolor, el mismo que sentía yo. Levantó la vista y nuestras miradas se encontraron. Había lágrimas en sus ojos. Padre, yo no sé qué hacer, susurró. Yo me equivoqué. Extraño tanto a la abuela. Y a ti. Dejé el trapo.
Mi corazón se encogió. Extendí la mano y toqué su hombro. Se sobresaltó, pero no se apartó. Hijo, fue todo lo que pude decir, sintiendo un nudo en la garganta. En ese momento, la puerta de la cafetería se abrió de nuevo, y un hombre apareció en el umbral, alto, con canas en el pelo, pero con unos ojos que me resultaban vagamente familiares. Miró la cafetería, y su mirada se detuvo en Adrián. Adrián también levantó la cabeza, y en su rostro apareció una expresión que nunca antes había visto. Una mezcla de sorpresa, miedo y una extraña esperanza. ¿Adrián?, pronunció el hombre, y su voz, profunda y desconocida, llenó el pequeño espacio de la cafetería. Sentí un vuelco en el corazón. ¿Quién era? ¿Y por qué Adrián lo miraba así? En mi cabeza pasaron fragmentos de viejas conversaciones, rumores que una vez escuché, pero a los que nunca di importancia. Palabras sobre otro padre, sobre un secreto que la madre de Adrián se llevó a la tumba. ¿Sería él? ¿Sería su padre biológico? Adrián asintió lentamente, sin apartar la vista del desconocido. El aire en la cafetería pareció espesarse, presagiando algo inevitable. Me quedé entre ellos, sintiendo como un viejo y olvidado miedo comenzaba a agitarse en mi alma. Mi hijo, que acababa de regresar a mí, ahora estaba frente a otra parte, desconocida, de su pasado. Me volví hacia Teresa, y en sus ojos vi comprensión y preocupación. Ella lo sabía. Siempre lo había sabido. El hombre dio un paso adelante, su mirada fija en Adrián. Yo soy Juan, tú, tu padre. Su voz temblaba. Adrián retrocedió, su rostro aún más pálido. Me miró a mí, luego de nuevo a Juan. En sus ojos se leía una lucha entre la lealtad que acababa de recuperar y la impactante verdad que de repente se le venía encima. Padre, Ricardo, susurró Adrián, su voz llena de confusión. Di un paso adelante, poniéndome al lado de Adrián. Mi mano se posó en su hombro, firme de apoyo. Juan, dije. Mi voz era tranquila, aunque por dentro todo se me encogía. ¿Qué haces aquí? Juan respondió, sin apartar la vista de Adrián. Yo me enteré de que estaba aquí. Lo he buscado durante muchos años. Yo quiero hablar con él. Adrián se apartó de mí, su mirada fija en Juan. Buscando. ¿Por qué ahora? ¿Dónde ha estado todos estos años? En su voz había amargura. Juan bajó la cabeza. Lo sé, tengo la culpa. Era joven, tonto. No sabía qué hacer. Pero nunca me olvidé de ti, Adrián. Yo quiero explicarlo todo. Sentí como Adrián se tensaba. Estaba en una encrucijada, entre dos padres, entre dos vidas. Entendí que esto no era solo un encuentro, era el comienzo de algo nuevo, algo que podría cambiarlo todo. Los documentos que confirmaban mi paternidad siempre habían estado en orden, pero ahora, con la aparición de Juan, todo podría complicarse. Vi la duda en los ojos de Adrián, su desconcierto. Acababa de dar un paso hacia mí, hacia sus raíces, y ahora se abría ante él otra puerta inesperada. Apreté el hombro de Adrián. Hijo, podemos hablar de esto más tarde. Miré a Juan. Ahora no es el momento. Juan asintió, su mirada llena de tristeza y esperanza. Lo entiendo, pero no me iré. Esperaré. Sacó una tarjeta de visita del bolsillo y la puso sobre la mesa.
Llámame Adrián. Cuando estés listo. Lanzó una última mirada a Adrián, luego a mí, y salió de la cafetería, dejando tras de sí un silencio aún más pesado que antes. Adrián se quedó inmóvil, con los ojos fijos en la puerta por donde acababa de salir Juan. «Padre», susurró de nuevo Adrián, su voz casi inaudible. Lo abracé, fuerte, como cuando era niño. Se relajó en mis brazos y sentí como su cuerpo temblaba. Este no era el final, sino solo un nuevo comienzo. No sabía qué traería el mañana, qué otros secretos del pasado saldrían a la luz, pero una cosa sí sabía: no soltaría a mi hijo. Lo superaríamos juntos, como siempre. Y la memoria de Dolores, de sus lecciones, de su amor incondicional, sería nuestra guía en este nuevo e inexplorado camino.